aceptable. Sí ven la pantalla, ¿verdad? Sí, ya se ve. Ok, bien, gracias. Enfocados en ese terreno propiamente de la inflamación, pues bueno, es importante definir, o bueno, a mí me gusta definirlo de esta manera. Yo tomo como referencia a este autor en particular, que es un autor relativamente nuevo, que establece a la inflamación en 4 puntos de mayor interés. El primero de ellos es la iniciación. En iniciación básicamente ocurre la activación de los leucocitos polimorfonucleares. ¿A qué me refiero con estos? A todos los que ya mencioné anteriormente. Los linfocitos polimorfonucleares son pues estos neutrófilos, estos monocitos, los macrófagos que van a tener acción en todo este proceso. Entonces, de manera inicial, en cuanto a la inflamación se enciende a partir de la activación de estos leucocitos en particular. Así es como se les llama entonces de manera general para tener, digamos, un solo concepto de todos. Entonces, básicamente, la iniciación se enciende a partir de la activación de, de estos leucocitos, de este neutrófilo, de este monocito, etcétera. Asimismo, en el mismo proceso de inflamación también ocurre la sobreexpresión de las moléculas proinflamatorias. ¿De cuáles? De las que ya hablé, de la interleucina 1, de la interleucina 6, de las prostaglandinas, de los leucotrienos, básicamente todos estos se encienden ahí en ese momento porque son los que van a activar como tal esa respuesta altamente inflamatoria. Después de que todo eso se enciende y entonces ya tenemos un ecosistema bien inflamatorio a nivel del tejido que estuvo lesionado, empezamos con el proceso de consolidación. El proceso de consolidación tiene que ver con lo que ya les mencioné anteriormente, los mecanismos de adhesión endotelial. Ese momento en donde ciertas moléculas se adhieren directamente al endotelio o en donde ciertas moléculas van de un lugar a otro a partir de la estimulación de las quimiosinas, se reconoce como consolidación. Ahí se da la consolidación. Luego, posteriormente, el proceso de resolución consiste en la activación de los macrófagos y fibroblastos. Ya les dije de manera inicial, los macrófagos van a ser moléculas que van a fagocitar, van a llegar directamente al sitio de la lesión y van a empezar a comerse todo lo que ya no sirva para empezar a reestructurar nuevamente ese tejido que se lastimó. En su defecto, los fibroblastos son moléculas inmaduras que luego al momento de transformarse se van a comportar como fibras de colágeno y van a repitelizar, van a empezar a tallar o van a empezar a reestructurar la arquitectura del tejido que se lastimó. Entonces, básicamente esto lo vemos en el proceso de resolución. Una vez que esto empieza a ocurrir, pues finalmente ocurre el mecanismo de la apoptosis. Todos entienden el contexto de qué es apoptosis. Pregunta. Muerte celular. Sí. La apoptosis efectivamente es una muerte celular programada. Básicamente esa célula que se inflamó y que básicamente no tuvo potencial de recuperación entra en un mecanismo de apoptosis celular y en ese sentido, pues bueno, entonces muere. Si el tejido tiene potencial de poder recuperarse y de poder duplicarse y de poder generar células nuevas, lo va a hacer. Si no lo tiene, pues bueno, este mecanismo apoptósico puede ser terriblemente letal para el órgano que estuvo comprometido. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a hablar ahorita a continuación, por ejemplo, del cartílago. Hay evidencia pues de que los condrocitos no son moléculas que sean capaces de entrar al ciclo celular y en consecuencia, si yo estoy promoviendo la apoptosis de los condrocitos, básicamente no va a haber forma de que este se esté multiplicando y de que esté reparando ese propio tejido y en consecuencia pues vamos a estar teniendo pérdidas sustanciales y muy dramáticas de ese cartílago y pues este no se va a recuperar. O lo mismo, por ejemplo, lo que vemos en la COVID-19, siguiendo con ese mismo ejemplo en particular. Existen daños de los neumocitos tipo 1 y neumocitos tipo 2, que son células provenientes o son células colonizadoras del parénquima pulmonar, y cuando estos se dañan a causa del virus SARS-CoV-2, básicamente esos al final se fibrosan, entran en un proceso apoptótico, se mueren, y entonces empezamos a perder justamente la capacidad de difusión o la capacidad de hematosis, y el paciente empieza a necesitar de oxígeno porque la difusión que tiene pues no le da. ¿Por qué? Porque estamos teniendo muerte, estamos teniendo apoptosis de los neumocitos y en consecuencia pues dejamos de ser eficientes al momento de estar haciendo la difusión del oxígeno que estamos obteniendo en el medio ambiente. Entonces tenemos que meterle oxígeno al paciente para que ese oxígeno pues esté llegando hacia el alveolo funcional que queda todavía y que en su defecto pues que esté llegando el oxígeno a los diferentes tejidos diana como el corazón, el cerebro, los músculos, etcétera.
Entonces, este mecanismo también es muy importante cuando hablamos, como les digo, pues de los tejidos que van a estar lesionándose, ¿no? Porque no todos van a tener el potencial de reproducirse y de regresar a su estado natural, ¿va? Algo muy importante que quiero señalar y que me gusta siempre señalar tiene que ver con esto relacionado con el concepto de inflamación, porque los paradigmas han cambiado bastante. Anteriormente se creía siempre que la inflamación era mala y que era terrible, y entonces, pues bueno, se decía, oye, vamos buscando estrategias, métodos y alternativas para antiinflamar a los pacientes. Y ahí surgen entonces los antiinflamatorios. De ahí surge el famosísimo paracetamol y toda la gama de antiinflamatorios que existen. Hoy el paradigma ha cambiado. Hoy sabemos que la inflamación es beneficiosa. Sin embargo, el problema reside en controlar o no la inflamación. La inflamación descontrolada es patológica y promueve daño y promueve muerte incluso. Sin embargo, la inflamación bien controlada definitivamente es una gran estrategia de intervención y tendríamos entonces que hacernos amigos de la inflamación. La inflamación no es un enemigo, la inflamación es literalmente un amigo. Esto me lleva entonces, pues bueno, al final a entrar en debate con respecto a si muchos de los agentes físicos que en fisioterapia utilizamos son efectivamente buenos o no, porque muchos tienen un potencial antiinflamatorio. Muchos de los agentes que utilizamos realmente promueven antiinflamación. Y entonces la pregunta sería, ¿es conveniente realmente estar bloqueando esos mecanismos inflamatorios y estar bloqueándole al paciente la posibilidad de que su propio cuerpo genere mecanismos de autorregulación? Lo dejo como pregunta para el final. ¿Es conveniente realmente una compresa húmedo caliente? ¿Es conveniente realmente unas TENS interferenciales, magnetoterapia? ¿Serán realmente convenientes al momento de intervenir con los pacientes? Lo podemos discutir al final. Y bien, rápidamente con respecto a las diferentes fases de la inflamación, ya lo mencionaba, de 1 a 6 días, ya lo leyeron ustedes, yo no vengo a contarles nada nuevo, ya ustedes son expertos en esto porque ya hicieron incluso una tarea, y el primer mecanismo es el de vasoconstricción que podemos observar cuando tenemos el agente de daño. Básicamente hay una herida, hay un corte, inmediatamente hay hemorragia y en consecuencia el endotelio, ¡pum!, se activa, libera endotelina y la endotelina me genera vasoconstricción. Entonces se tapa la zona para que la hemorragia no continúe vigente. Sin embargo, no es la única forma en donde hay vasoconstricción, es decir, no siempre tenemos que generar una herida. Hay otras patologías en donde también se lleva a cabo esa vasoconstricción y genera todavía peores efectos patológicos. Por ejemplo, en el caso de la artritis reumatoide. En esta imagen estamos viendo una mano, ¿sí? Vemos una mano a la izquierda, la cual es normal. En la articulación interfalángica medial del segundo dedo estamos observando a la cápsula sinovial. La cápsula sinovial está cubierta más bien está llena permanentemente de tejido sinovial, lo cual, pues bueno, es un tejido líquido. Si yo, por ejemplo, hago esto, ahí estoy rompiendo a estas vainas y a estas capsulitas y estoy liberando los gases que había en esta cápsula sinovial. Sin embargo, esta cápsula se recupera en friega. En friega nuevamente se rellena y básicamente está lista para continuar funcionando como una almohadilla de amortiguación. Cuando nosotros tenemos alguna enfermedad reumatológica o inmunológica, como en este caso la artritis reumatoide, nuestro cuerpo, nuestro sistema inmunológico innato del que les hablaba, genera inmunoglobulinas que van a estar dañando permanentemente a esta cápsula sinovial, porque la tontita piensa que es malo, la tontita inmunoglobulina que está generando está pensando que la cápsula sinovial es un elemento patógeno, porque no sabe que es normal, entonces lo va a destruir. O sea, al momento de que la inflamación inicia, en ese momento va a haber también un mecanismo de vasoconstricción. ¿Por qué? Porque pues inflamación es inflamación y se comporta igual. Entonces, como se identifica que ahí esa zona está inflamada, pues el primer mecanismo es vasoconstricir, es evitar que llegue sangre. Entonces, esto es todavía más contraproducente. ¿Por qué es más contraproducente? Porque pues esta zona que se está lesionando permanentemente a causa de anticuerpos que mi cuerpo solito está generando, aparte tenemos vasoconstricción y tenemos menos perfusión vascular, tenemos menos nutrición, tenemos menos oxígeno, tenemos menos hormonas, tenemos menos elementos de ayuda, pues entonces pues la situación se complica más todavía. Entonces es lo que ocurre de manera inicial en el proceso de vasoconstricción.
Luego, en el proceso de vasodilatación, básicamente, pues bueno, encontramos ya, en este caso clínicamente, ya empezamos a ver el edema y el dolor. Cuando vemos el edema en el paciente ya podemos suponer que ya hay vasodilatación. ¿Por qué? Porque el edema es un producto clínico de la vasodilatación. Básicamente esto, ¿por qué se da? Ya lo mencioné previamente, por incremento de la histamina. La histamina se empieza a secretar, llega ahí a la zona e incrementa el volumen extravascular. Esto que vemos en el dibujito de abajo, que creo que mi cursor no se alcanza a ver ahorita, en la sangre se observa un vasito sanguíneo en la parte inferior del dibujito de abajo, se observa un vaso sanguíneo, entonces se observa cómo la histamina va llegando de ese vaso directamente a la zona de la lesión, por eso decimos que es extravascular. Entonces, básicamente, la histamina se empieza a concentrar, jala otras moléculas y jala agua y en consecuencia también se hace un edema, ¿va? Y entonces ya vemos clínicamente lo que los fisioterapeutas evaluamos al momento de la exploración, vemos el edema, vemos el enrojecimiento, vemos el incremento en la temperatura local y vemos esos cambios productos de la histamina. Entonces, esto lo vemos en el proceso de vasodilatación, ¿sí? Luego, si es que hubo como tal, pues una herida y hubo, digamos, salida o hubo, hay algo, presencia pues de hemorragia y demás, inmediatamente también se van a activar los monocitos. En ese momento se van a activar los monocitos y los neutrófilos porque como les dije, ellos van a llegar directamente ahí a la zona a revisar qué está pasando, ¿no? Hay una salida, no hay una salida, hay que poner una red, no hay que poner una red, hay mucho edema, no hay mucho edema, ellos van a llegar a ver más o menos qué está pasando. Y este mecanismo se reconoce como diapedesis. Básicamente estos neutrófilos y monocitos más bien andan por la sangre permanentemente, por ahí andan viajando y de pronto se identifica la lesión en una parte en particular y entonces salen del vaso sanguíneo y llegan ahí a esa zona. Eso se conoce como diapedesis. Hay algunos leucocitos que no logran pasar y eso se conoce como marginación leucocitaria porque esos no logran pasar. Todos los que logren pasar hacen el mecanismo de diapedesis. Entonces llegan ahí a la zona y como les digo, identifican y checan qué es lo que está pasando, ¿no? Y qué es lo que tienen que activar o qué es lo que tienen que hacer. Y esto sigue siendo parte entonces del mecanismo de la vasodilatación. Bien, acto seguido y con respecto a la tercera de las fases, que es la formación del coágulo, pues ya les decía, si hubo una herida como tal y hay sangrado, hay hemorragia, pues estos neutrófilos y estos elementos, pues bueno, van a activar el encendido de otras moléculas. ¿De quién particularmente? De las plaquetas, como ya les mencionaba anteriormente. El plasma sanguíneo contiene plaquetas y contiene factores de activación y básicamente esos factores de activación y estas plaquetas van a actuar aquí en este momento. De manera inicial reconocemos a dos formas de hemostasia, la hemostasia primaria y la hemostasia secundaria. ¿Qué es hemostasia? Primero que nada, bueno, es la capacidad que se tiene para estar conteniendo, ¿sí? Para hacer contención y evitar que continúe la hemorragia como tal. Entonces, la hemostasia primaria básicamente consiste en la generación de una malla a causa de plaquetas. Es decir, las plaquetas llegan directamente ahí a la zona, empiezan a hacerte una mallita y te hacen un tapón plaquetario, es como se les conoce. El problema fundamentalmente de este tapón plaquetario es que es muy débil, es decir, no me serviría a largo plazo. Sin embargo, pues bueno, el tapón plaquetario únicamente se consolida en tanto se forma un coágulo de fibrina, o sea, es transitorio el tapón plaquetario. Las plaquetas entonces llegan y de manera transitoria me bloquean o tapan la herida. Ya en la hemostasia secundaria llegan moléculas de fibrina, que son proteínas muy duras, que llegan directamente ahí a la zona y en consecuencia ya me taponean completamente y ya no hay daño, no hay mayor peligro, ¿va? Una vez que ya se restablece la función de ese vaso que se rompió, esta fibrina se destruye y entra en un proceso que se reconoce como fibronólisis. Básicamente este proceso pues es la destrucción completa de esta fibrina y ya se reabsorbe. Ojo acá porque esto es súper importante. Actualmente, en las conceptualizaciones nuevas de algunas lesiones musculoesqueléticas, se habla de que en muchas lesiones queda justamente una alteración en esta fase en particular.
se ha podido observar que en muchos de los cuadros patológicos de lesiones musculares, tendinosas, ligamentarias, ocurre una condición fisiopatológica que se conoce como angiofibrogénesis. Esa angiofibrogénesis no es más que el endurecimiento, ¿sí?, de este vaso, de esta arteria. ¿A causa de qué? A causa de la fibrina. La fibrina se queda, endurece completamente ese vaso y en consecuencia luego evita o promueve que la circulación sanguínea no llegue de manera adecuada a ese tejido lastimado. Entonces, parte justamente de la intervención que nosotros tendríamos que estar proponiendo en el área de fisioterapia, pues es atender al paciente en estas fases en particular para estar proponiendo las alternativas más favorables y que todo este proceso se desarrolle de la manera más adecuada posible para evitar que el paciente termine con angiofibrogénesis a nivel de estos vasos lastimados, ¿va? Finalmente, con respecto al último de los procesos, pues bueno, ya les decía, ya se resolvió todo el problema, ya todas las moléculas que previamente ya les comenté durante toda la primera hora ya se activaron, ya se accionaron, pues bueno, lo que le sigue entonces ahora es la fagocitosis, ese momento en donde el macrófago llega y se come todo lo que ya no sirvió y el asunto, pues bueno, queda técnicamente saldado. ¿En qué momento pasa eso? En el día 5, en el día 6, básicamente cuando la inflamación ya está resolviendo. Que, repito, básicamente ese tiempo es entre comillas. ¿Por qué? Porque si el paciente no se cuida, si el paciente continuó caminando, si el paciente no siguió indicaciones, etcétera, etcétera, pues estos 6 días se van a volver 8, se van a volver 9, se van a volver 10. Entonces, básicamente, si el agente contundente que está haciendo daño continúa vigente, pues la fase inflamatoria va a continuar hasta que quitemos ese agente que está haciendo daño, ¿va? Y bueno, ya de manera general, así como síntesis, nada más como para hacer conclusiones, clínicamente, ¿qué vamos a estar viendo? Pues bueno, en la fase inflamatoria clínicamente lo que podemos observar al momento de evaluar a nuestro paciente, pues es hiperemia, es decir, cambios en la coloración. Vemos edema también, es decir, incremento del volumen. Vemos dilatación, lo cual también pues es un incremento del volumen como tal. Podemos llegar a ver quizás también un coágulo, si es que pues este se generó en particular ahí en esa zona. Vemos equimosis, que son también cambios en la apariencia de la piel. Ahorita vamos a ver una imagen. Y vemos también hipertermia. Entonces, hiperemia, edema, vasodilatación, coágulos, equimosis, hipertermia, son condiciones que vamos a estar viendo por ahí en esa fase inflamatoria. Luego ya a medida de que el tiempo pasa, pues bueno, ya ocurren otros cambios a nivel tisular, ocurre la repitelización, es decir, la arquitectura inicial se recupera, hay fibroplastía, hay neovascularización, es decir, hay nuevos vasos sanguíneos que van a restaurar los nuevos que anteriormente se descompusieron. Luego, posteriormente, pues va a haber una contracción porque se van a empezar a unir las piezas que se rompieron y entonces esa contracción pues va a continuar generando esos días, entre el día 3 y el día 20, todavía un poquito de edema, un poquito de acortamiento, restricción y la equimosis que les decía va a dejar de ser rojiza para convertirse en púrpura y luego en verdosa. Esto que vemos por aquí en la imagen, lo que vemos en ese tobillo, eso es la equimosis. Así se ve la equimosis. Y esta básicamente no es una equimosis inicial. Primero, como les digo, se ve roja. Luego se ve púrpura. Estamos suponiendo entonces que en este momento ese paciente está por ahí del día 6, del día 7 del desarrollo de la patología. ¿Por qué? Porque ya cambió la conformación clínica que el paciente tenía. No sé si esto lo vieron en clínica propedéutica o en valoración de la función muscular, no lo sé porque eventualmente ahí es en donde se puede llegar a ver esto, pero entonces a lo que me refiero es que el paciente no nos engaña porque el proceso fisiopatológico de la inflamación es muy coordinado. Entonces, básicamente, si vemos esto, el paciente nos dice, oye, me acaba de pasar ayer, es muy poco probable que le acabe de pasar ayer porque la equimosis púrpura requiere de días de evolución. No vemos equimosis púrpura en el primer día, lo vemos en el día 4, 5, 6, 7, pero no en el primer día. Y en consecuencia, por ejemplo, una equimosis verdosa, cuando eso se vuelve verde, lo solemos ver por allá de el día 15, el día 16, día 20 posiblemente. Entonces, si el paciente llega y me dice, oye, me lastimé antier y la equimosis es verdosa, pues eso no es verdad, está intentando engañar, ¿va?
Y pues bueno, ya finalmente en la fase madurativa, pues ya es la remodelación total, ya es básicamente como quede aquí, así va a quedar. Y básicamente ahí en ese punto, dependiendo de qué tan efectivo fui con mi intervención o qué tan bien hizo las cosas el paciente, pues bueno, ya queda con tal o cual secuela. La idea obviamente es que pues queden sin secuelas los pacientes, ¿no? Pero pues habrá casos en donde a lo mejor no hubo una buena o una intervención propositiva y en consecuencia pues ahí falla y pues hay alteraciones. ¿Va? Esto, pues bueno, es nada más lo mismo, ya quiero como casi terminar. Finalmente, pues bueno, mencionar que la inflamación al final del día, independientemente que la trates bien, no la trates bien, bla, 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 siempre va a generar fibrosis. Siempre, la inflamación básicamente genera fibrosis. La tarea del fisioterapeuta, pues es revertir la fibrosis. Es primero entonces, de manera inicial, controlar la inflamación para que tengamos una inflamación pues lo más coordinada posible y luego cuando la situación termina, romper fibrosis. Trabajar a partir de la fibrosis porque como se establece aquí en este recurso gráfico, eliminemos o no al agente patógeno, tengamos pérdida o no del tejido, tengamos una intervención en crónico o en agudo, básicamente todo genera fibrosis. Entonces es uno de los elementos que tenemos que estar tomando en cuenta como secuelas o productos de la inflamación. ¿Sí? Ya luego podríamos hablar un poco más a detalle de la fibrosis como tal, qué hacer, cómo se comporta y demás. Para básicamente pues finalizar esta charla, nada más me gustaría entonces pues platicar sobre este tema de qué hace diferente a los diferentes tejidos. ¿Por qué? Porque la inflamación, a pesar de que es una misma, pues no se comporta igual en los diferentes tejidos. Es decir, no se comporta igual en el cartílago, no se comporta igual en el, ¿cómo se llama? En el hueso, no se comporta igual en el músculo, en el ligamento, en el tendón o en la piel. Existen diferencias que marcan a cada tejido y es importante que lo entendamos porque justamente al momento entonces de hacer la intervención y establecer un pronóstico con el paciente, pues tendríamos más o menos que definir cuánto tiempo va a demorar, cómo se va a cursar su inflamación, qué voy a utilizar como agente físico para poder intervenir con ese paciente. Y entonces todo eso, pues es muy relevante de conocer porque a partir del conocimiento de estos cambios en los diferentes tejidos es que puedo llegar a tomar conclusiones un tanto más certeras. Entonces me gustaría ahora como tal, pues ya entrar un poco más en diálogo con respecto a lo que ustedes estudiaron o revisaron como parte de su tarea y qué encontraron sobre estos cambios, cómo se comporta de manera distinta en estos diferentes órganos. Va, entonces los escucho. Enciendan sus cámaras, platíquenme entonces qué pudieron encontrar,